Listo. ¿Estamos ready? Estamos ready para la Empieza batalla. la conversación, Luchito. Yep. Ajá. ¿Qué más? Ok. Hoy está grabando. Ok. Ya están Las las dos. A las Las 2. dos. Perfecto. Qué bestia. Qué locura que en verdad en algún momento usamos ese lenguaje, como que tú eras el pastor de Juan. Yo me metí en ese... Yo solito. En el rol, ajá. Yo solito me puse cuando dije, ¿saben que soy pastor? ¿Saben que somos iglesia? Literal. Qué bestia. Pero de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Qué bestia, ¿no? ¿Cuánto tiempo es desde que pausamos? Pucha. Año 6 meses, año 7 meses, no puedo pensar. Fue en agosto. Entonces tenemos año 8 meses, que no sé. Pero Que se supone que iban a ser 2 meses y qué bestia. ya mismo vamos a los 2 años. Pensábamos que iban a ser 2 meses y luego iban a ser Creo 3 que- meses, Ajá. 4 meses. Y estamos literal, creo que en verdad es un año 8 meses. A ver, junio, mayo, abril. Año 8 meses, año 9 meses. Ujú. Qué bestia, qué heavy, ¿no? Y es tan difícil explicar o era tan difícil hasta ahora explicar el por qué pausamos. Ujú. Qué heavy. Y es como que tal vez como no todo el mundo ha sido parte de todo el proceso, es medio difícil entender que esta pausa solamente ha sido un capítulo más de la larga historia que es One, porque hemos evolucionado tanto y tantas veces nos hemos reinventado que esto en verdad no es nuevo, o sea, para los que hemos estado Y en todo por el eso creo que proceso. es tan difícil de explicar. Porque alguien que no ha estado tal vez en todo el proceso es como que, o sea, creo que para todos fue un shock, o sea, para mí fue un shock tomar la decisión, pero es tan difícil explicar que, como tú dices, o sea, no es sino una parte más, un capítulo más de toda la evolución que Juan ha tenido a través de los años. Obviamente que la evolución antes era 1 mes, 2 meses, Claro. esto sí fue realmente larguita. Pero creo que estamos listos para retomar esta evolución o vivir la evolución de lo Sí. que sí viene de Juan. Y creo que tantas veces que nos hemos reinventado porque, o sea, veamos, a ver, simplemente empezamos un día que se me vino una idea de decir hagamos un lugar donde la gente pueda venir sin reglas, que parece, el punto era algo subversivo, Ajá, algo... fuera de ¿cómo? lo normal. O sea, dije, madre, es algo O sea, realmente... estábamos locos. ¿Cómo se dice esto? Controversial, Ajá. un lugar donde no haya reglas. Y ahí empezó One Heart. Y empezamos en realidad, ¿te acuerdas? En tu casa. Bueno, la primera reunión tuvimos en un lugar donde yo les pasé un papelito diciendo esto que vamos a hacer. Reglas. Las reglas, ¿cierto? ¿Te acuerdas las reglas? Que era como que... ¿cuáles No eran? puede, una era, si es que quieres salir con alguien, Tienes que pedir permiso o algo así. exacto. Y no era nosotros, sino de tu líder, tu sacerdote, lo que sea, tu autoridad espiritual. Claro, ajá. Luego empezamos en tu casa, me acuerdo. Yo ya me moría por ti. Y tú también, pero te hacías la dura. No, yo no. No te hagas. Pero me acuerdo que llegábamos y escuchábamos a Judas Smith. Y era como que, hijo de madre, el mensaje de este man es ya radical. Ujú. Y de ahí, al fin tú te fuiste, te largaste, literal, me botaste. Y empezamos en marzo del 2011 en un departamento y dijimos, a ver, lancémonos. Ujú. Y era horrible. Era horrible porque tú no estabas, pero era horrible porque era yo leyendo. O sea, había la Biblia y leía. O sea, a mí no me gustaba, pero era como que leía, porque para mí eran cosas nuevas que nunca me habían contado. Y ahí, hasta que llegaron nuevas personas. Y comenzaron a llegar uno y otro. Y éramos un movimiento, o sea, así empezamos en verdad. Ujú. Como un movimiento, un grupo. Y comenzó a llegar la gente. Y comenzamos a intentar diferentes cosas. ¿Te acuerdas que teníamos un formato completamente diferente? Ujú. O sea, y no sé,
no sabíamos mucho hacia dónde íbamos ni qué queríamos, pero teníamos súper claro lo que no queríamos. Así es. Que era, no sé, o sea, como la misma estructura que nosotros ya veníamos conociendo de cómo buscarle a Dios, que era como algo tan establecido. Y buscábamos como una manera diferente, pero no teníamos ni la más mínima idea de cómo eso se veía. Entonces muchas veces solo volvíamos a lo mismo que ya conocíamos y nos tocaba como pararnos y decir, no, no es por ahí. O sea, yo me acuerdo, yo creo que vino un cambio durísimo cuando tú ya volviste a mi vida. Sí. Y al Ecuador. y te involucraste y comenzaste a decir, hagamos estos cambios. Lo hicimos más chévere. Hagamos estos cambios, hagamos estos cambios, hagamos estos cambios. Y me acuerdo clarito, o sea, la última imagen que tengo de One Heart fue en una casa que llenábamos de focos. Llenábamos de focos, ¿te acuerdas? Teníamos un backdrop ahí que decía Let's go change our world. Y era chévere, pero teníamos un espacio para conversar, o sea, de 5 minutos para chilear, tocaban cualquier tipo de música. Y luego, o sea, hasta ahí creo que fue o sea, una reinventada más que éramos como que hasta aquí, o sea, ya, hemos llegado. Y luego vino el Greg y la Krista y nos metieron el bichito de hagamos más. Y ahí fue cuando nos hicimos, que fue también el cambio de One Heart 100% a One. O sea, cambiar la estructura, cambiar la imagen, cambiar el nombre, cambiar el logo, cambiar absolutamente todo como para tener ese potencial de crecer, porque en One Heart era hermoso y pasábamos increíble. Y súper familiar, o sea, era chiquitico. Se sentía lindísimo porque era como una esencia de lo que era One Heart. Pero obviamente iban, ¿qué? ¿Unas 50 personas? Sí, a menos que tengamos eventos como Thanksgiving que iban que hicieron full. como 200 pero claro, ver personas. 50 personas era increíble, pero ya no teníamos la estructura para soportar más crecimiento. Entonces cuando el Greg y la Krista llegaron fue justamente como a potenciar ese crecimiento. Si no nos quedábamos dormidos, creo yo. Total, o sea, estábamos tan cómodos porque creíamos que ya habíamos logrado nuestro propósito y cuando ellos llegaron fue como, o sea, claro, reestructurar absolutamente todo, o sea. Y fue chévere porque fue la misma esencia, o sea, un lugar donde la gente pueda venir, conectarse con Dios sin prejuicios, aun cuando internamente, ahora vemos atrás, tenemos tantos prejuicios, teníamos tanta estructura y no nos dábamos cuenta, ¿verdad? Que no es malo, pero no era necesariamente hacia donde queríamos ir. Y claro, me acuerdo que comenzamos en el House of Rock, el bar más a lo bestia en esa época, que me acuerdo que fuimos, negociamos, nos dieron, no podíamos creer. Me acuerdo clarito the opening night, la noche que abrimos, que era a reventar ese lugar. Increíble. Qué bestia fue. Y fue chévere porque, ¿te acuerdas que aún así era súper chill? O sea, venía gente de diferentes creencias, diferentes religiones. No teníamos un target de decir, a ver, si eres creyente, ven para acá, sino vengan todos. Eso sí fue a lo bestia. Sí, era hermoso. Yo creo que esa fue la primera reinventada. Y la segunda reinventada, tal vez, fue cuando comenzamos ya a crecer. O sea, y tener 2 reuniones. Y también, o sea, que es importante que el Greg y la Krista ya se fueron también. Entonces. Sí, claro. Sí, el Greg y la Krista duraron 1 año. Y nos dejaron solos, hijo de madre. Y nos volvieron a dejar solos y ya era más como otra vez, nosotros, nuestra esencia. Así es. ¿Qué queríamos que sea One? Y cómo manejábamos este flujo de gente que venían y venían y venían y venían. Y, o sea, era como, ¿qué hacemos con tanta gente? Y ahí fue, creo yo, la siguiente reinventada que creo que fue necesaria. Fue un paso que teníamos que tomar, pero fue cuando se nos ocurrió la idea de seamos una iglesia. Seamos una iglesia. Me acuerdo clarito la vez que desde el escenario comencé a usar la palabra con nosotros como iglesia, porque éramos un movimiento, así nacimos y así queríamos. Y me acuerdo clarito también cómo comenzamos a trabajar internamente como iglesia. Y explotamos. O sea, ahí sí fue, creo que cuando nuestro mayor impacto, éxito externo tal vez, fue cuando nos denominamos iglesia. Porque de repente comenzó a llegar full gente y era chévere, o sea, era súper chévere ver incluso la gente que estaba afuera, la gente que esperaba en la fila, las ganas que tenían de venir a un lugar que era, aun cuando era bastante tradicional en ciertas cosas, al mismo tiempo era súper diferente. Pero más que nada, que a mí me parece, o sea, increíble, es que
al llamarnos iglesia y actuar como iglesia, como que ya teníamos una estructura en la cual basarnos y a la cual no necesariamente imitar, porque siempre hicimos las cosas diferentes, pero era como que ya teníamos una fórmula que funcionaba. Así es. Todo lo anterior, todo era como prueba y error, o sea, no sabemos si esto va a funcionar porque no estábamos siguiendo ninguna estructura. Y de repente cuando empezamos a denominarnos como iglesia, entonces ahora de repente sí teníamos una estructura que seguir, una fórmula que seguir y nos funcionaba. Pero yo creo que inicialmente no copiábamos. No. Pero luego sí fue, más que copiar, fue cómo hacemos, ¿cómo te dices? O sea, seguir esta idea que sea más efectivo, pero era con las ideas tal vez externas, Claro. de algo tradicional que existía y que en verdad funcionaba. Pero lo interesante fue que a través de todo este proceso, no solo One evolucionaba, sino que internamente los dos evolucionamos full. Sí, claro. O sea, yo creo que cuando, de lo que empezamos One Heart hasta que nos reinventamos, la primera parte de One Heart, hasta que nos reinventamos como One, hijo de madre, nuestras creencias habían evolucionado, pero 100%. demasiado. O sea, cuando comenzamos One Heart ahí en mi casa, yo estaba en el colegio, tenía 17 años. No eras ni legal. Imagínate, era una locura. Qué bestia. Y obvio, después ya cuando fue One, fue todos mis años de universidad. Después me fui a hacer mi maestría y como que seguía One como lo conocíamos y regresé y nada había cambiado, solo todo Claro. crecía. Pero es un cambio enorme en la vida de una persona, o sea Incluso la perspectiva que teníamos de la vida, la perspectiva que teníamos de iglesia, movimiento, de este grupo, y la perspectiva que teníamos de Dios era tan diferente. O sea, me acuerdo que al comienzo era como que, claro, tan arraigado a lo que habíamos aprendido tal vez. Claro. Y luego éramos completamente diferentes. Pero era chévere, o sea, era chévere esa parte de por un tiempo fue muy chévere porque creo que One, creo que era un paso necesario para Súper One. necesario. O sea, esa evolución de hacerse iglesia creo que era súper necesario por un tiempo. Sí, o sea, pero lo chistoso es que hace un ratito dije justamente que sabíamos lo que no queríamos ser al comienzo. Y eso es lo más irónico, que al comienzo lo que no queríamos ser era iglesia. Claro. Entonces en algún Dijimos, momento no vamos a hacer esto. dijimos, o sea, ese fue el plan de One Heart, nunca jamás fue convertirnos en una iglesia, nunca. Claro. Y nada, eventualmente One fue como hacia ese camino y Qué raro verlo para atrás, porque en Ajá. esa época era como que estamos en lo mejor, o sea, Claro. es lo que hay que hacer, estamos en el mejor punto. Ajá. Y nada, fueron, ¿qué? 4 años de ese One. Desde que fue iglesia fueron 2 años y medio, 3 tal vez. Ajá. 2 años y medio, 3 desde que comenzamos a tratarlo así. Pero ¿sabes cuál fue la cosa que creo que nos despertó? Fue cuando tal vez no caímos en cuenta que al querer ser una iglesia eso involucraba miles de cosas que ni siquiera habíamos planificado ni planeado. Ajá. Y las personas decían, ¿y para cuándo hacemos esto? ¿Y para cuándo hacemos Claro. esto? ¿Y cuándo inventamos esto? ¿Y tenemos que hacer esto? ¿Y que una iglesia hace esto? Y creo que ahí comenzó la duda, o sea, el desazón, por decir así, pero son cosas que no queremos hacer, pero tenemos la presión de que hay que hacer porque ahora somos esto y la gente espera esto. Pero en verdad qué raro pensar que en ese momento decíamos, esto es. Ajá. O sea, temporalmente, ¿no? Porque no fue mucho. Sí, o sea, hasta esa una noche que no sé por qué a mí se me dio porque había que cambiar toda la imagen de One. Bueno, yo me canso de todo siempre. O sea, 1 de la mañana, yo estaba ya dormido. Ajá, pero yo todo siempre quiero cambiar. Luz apagada esta vez más. Ajá. Y le No sé prendimos por la qué luz. se me ocurrió ese rato que, o sea, había que cambiar toda la imagen de One porque ya iban 4 años que era como la misma imagen y era una imagen súper fuerte que habíamos logrado establecer como marca. Pero se berrió también. Sí, 100%. Y por eso creo que ya nos cansamos y te dije, baby, creo que tenemos que cambiar toda la imagen de One. Y A mí fue un clic porque me acuerdo, o sea, el rato que me dijiste eso, salté de la cama. Esto es una y media de la mañana y salté de la cama y fue como que eso es. ajá. O sea, ese es el siguiente paso. Y ese rato le escribiste al Martín. Claro, el Martín que es la persona que está encargada de todo el diseño, de toda la parte gráfica, por decir Y así. creativa. Y que está aquí presente. Dándose vueltas. Exactamente, y diciéndome que no mueva mis manos.
Pero me acuerdo que les llamamos, me acuerdo que le escribí. ¿Cómo no dormía sino hasta las 5 de la mañana? Pana, ¿estás despierto? Sí, te podemos llamar. Se debe haber asustado el man. Y ese rato, ya estaba acostumbrado. Les llamamos. Creí que iba a ser tío. Ese rato les llamamos a decir, tenemos que cambiar toda esta parte. Pero el problema fue que eso abrió la puerta a miles de cosas. A reevaluar todo. O sea, realmente a reevaluar absolutamente todo. Porque primero era, a ver, cambiemos el estilo, la imagen. Y tuvimos muchísimas reuniones de cómo va a ser la nueva imagen y toda la cosa. Y luego era, esto es solo como una partecita enana. Ajá, de todo lo que en verdad hay que reestructurar. Y yo creo que ya había cumplido su función One como una iglesia que creo que tuvo un impacto súper chévere en mucha gente que abrió la mente a muchísimas personas que hay una manera diferente de conectarte con Dios, de hacer las cosas. Pero creo que en nuestro interior ya nos quedamos con ese bichito de, o sea, no es por acá. Y lo increíble era que a la par que dentro de nosotros estaba eso, externamente nos iba mejor. O sea, más gente le gustaba, más gente venía. En realidad fue el mejor momento de la gente más se conectaba. Creo que fue el mejor momento de Van. Ajá. Fue en verdad, pero creo que no sé si te acuerdas de una noche que estábamos en una serie y yo terminé de hablar y me bajé y estaba justo cuando estaba ya la banda tocando y te dije, mi amor, creo que ya no quiero hacer One. Sí, o ¿Te sea, cogió de sorpresa? obvio, o sea, a ver, o sea, yo ya te conozco, entonces, mientras estabas en el escenario, yo ya te sentía a ti como desconectado. Es que aparte que yo me desconectaba con cualquier cosa, Ajá. pero claro, aquí sí había Pero algo yo, de heavy. ajá, o sea, yo ya sabía que esto se había convertido como en un gigante, para ti sobre todo, porque a la final todo caía sobre tus hombros, que se había convertido en un gigante y que tú ya no estabas, que no sabías cómo manejarlo. Y entonces te bajaste del escenario y me dijiste, ya no puedo más, o sea, no doy más, no sé de qué hablar, no tengo nada que decir. Y yo fue como que ya. Y esto fue unos 4 o 5 meses antes de la pausa, de la pausa, oficial. ajá. Y fue como que ya lleguemos a la casa y ahí hablamos. Pero obviamente para mí era como, Dios, ¿qué va a pasar? Es que para mí fue como que ese rato parado ahí me choqueó y dije, debería estar disfrutando al máximo. Ajá, o sea, es algo que siempre has amado hacer. Pero no sabía cómo explicar que simplemente ya no era lo mío. Y Ajá. me acuerdo clarito que ahí tú, o sea, me dijiste algo que me dijiste, te has sacrificado tanto por esto, has dado tanto, en realidad vas simplemente a botar la toalla. Y fue como que ahí tal vez se vino la primera imagen de que no hay que botar la toalla, sino tenemos que hacer cambios heavy. Y la cosa es que luego los siguientes meses en realidad ya fueron duros, porque ya cada cosa que veíamos, que analizábamos, y era eso, ¿no? Que teníamos, que fue justamente lo que yo dije en la última vez cuando vimos el anuncio de la pausa, en esa serie que se llamaba Seasons. Me acuerdo que tal vez decía lo que sentía que era, tenemos que pausar, y lo único que sabía era que habíamos llegado a tener éxito en algo que no era lo que queríamos. No porque estaba mal, estaba súper bien, pero simplemente no creo que teníamos la capacidad y se había vuelto cargoso de hacer esto. Sí, o sea, y simplemente ya no te hacía feliz. O sea, ya no era lo mismo de un comienzo que era como que solo tenías tanto que decir y vivías por esto, y de repente se convirtió en una carga. O sea, yo creo que incluso cambié tanto dentro de mí porque había cosas que yo ya no creía y que no necesariamente las decía, pero sí me callaba de otras cosas que sí creía. Y había cosas que no creía tanto como antes, pero las decía porque pensaba es lo que se tiene que decir, es lo que hay que hacer. Y en verdad ahí creo que la cosa fue un poco heavy, porque creo que era cuando las personas más amaban One. ¿Cómo les decimos ahora? Pausemos. No puedo explicar, solo sé que estamos teniendo éxito, algo que no puedo ir más allá, ya no puedo más, vamos a hacer una pausa de 2 meses.
Qué pena, eso sí me da tanta pena porque a los 2 meses las personas estaban escribiendo ya, ¿qué fue? No, y, o sea, otra de las cosas increíbles es que, bueno, pausamos por esos 2 meses. Y nos reunimos con voluntarios. Con la gente que, o sea, que sabíamos que tenían bastante clara la visión y planeamos absolutamente todo. Armamos un nuevo One 100%, o sea, ya teníamos nueva imagen, ya teníamos contenido externo, para redes sociales. Ya teníamos los voluntarios, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? O sea, todo top. Teníamos ya armado el nuevo One. Y de ahí a los 2 meses dijimos... No dijimos. Una vez más, dije... Claro, porque me odiaban, porque cada vez yo les decía 2 meses, no, pero hagamos más tiempo. Tú me acuerdo que me decías, ¿pero por qué más tiempo? Y es que no me sentía listo, pero claro, fue a los 2 meses que teníamos todo esto, pero nos dimos cuenta que era, una vez más, volvíamos a lo externo y no a la esencia con la cual queríamos seguir, con la cual queríamos estar ahí. Y esos 2 meses inicialmente se convirtieron en 4 meses. No, eran inicialmente 3 meses. Íbamos a abrir, agosto, septiembre, íbamos a abrir el 1 de octubre. Inicialmente era en septiembre. Era agosto, septiembre. Bueno, no importan las fechas. Para acordarme. Luego dijimos, no tiene sentido abrir en noviembre. Porque en diciembre... Ya la gente no va. Nuestro interés siempre fue que la gente vaya y esté con su familia, con sus panas en fechas importantes. Entonces dijimos en enero. Y en enero llegó y decíamos, todavía nos falta reinventarnos tanto, porque a la par nuestra mente, nuestro conocimiento, un gran problema mío fue que me puse a estudiar. Y digo problema porque el rato que estudié me di cuenta que tantas cosas que antes creía simplemente porque me habían dicho o porque tenía perspectiva, cuando me metí a estudiar algo más lógico y históricamente, o sea, algo pasó en mi cerebro que dije, madre, o sea, hay tanto más que hacer. Y luego ya teníamos más o menos por abril y nos cae la pandemia. Pero aún así, no creo que estábamos listos, en verdad. No estábamos listos, pero tampoco pensamos que esta pandemia iba a durar 1 año, o sea. Y lo más duro para mí era explicarles, claro, a las personas de Iván y a los más cercanos, decirles, me decían, pero no te entiendo por qué pausamos. Y les decía, sí, íbamos tan bien. Y era para mí difícil incluso decirles, íbamos bien, pero por ahí no era. Entonces, ¿qué era? ¿Qué es? No sé qué es. O sea, eso solo sé que es algo diferente. Pero yo creo que las cosas se fueron dando de tal manera porque eventualmente si abríamos, creo que no hubiéramos estado listos. Primero que nos caía la pandemia y no hubiéramos llegado a abrir, en verdad. Claro. Pero nos caía la pandemia y de ahí todo esto que sucedía en nuestra mente hubiera sido como que, ¿qué carajos hicimos? Sí, y eso también, o sea, fue súper importante porque al llegar todo esto del COVID, no nos quedó más que meternos a la casa y pensar. Claro, viene el COVID, porque hasta ese punto teníamos reunión con voluntarios regularmente, todas las semanas, planificando y tanteando, por decir así, cómo va a ser, y luego vino y se suspendió todo. Y para mí lo más duro fue el saber que antes tenía todas las respuestas, sabía A, B, C, D, y de repente me di cuenta cuando comencé a estudiar que no sabía nada, que no sabía absolutamente nada, que la verdad que para mí era única, había muchas más verdades, había muchas más perspectivas, había muchas más personas que creían otras cosas, aún incluso con respecto a Dios, la manera de conectarse con Dios o de entenderle a Él, había muchas más formas. Y ahí sí fue cuando yo entré en la pandemia en una crisis existencial maldita, o sea, de depresión, de que un día me hago ateo, el otro día me hago más cristiano que nunca, el siguiente día vuelvo a ser ateo. Fue heavy. O sea, en verdad heavy, porque claro, me imagino con las personas que todavía conversaban en ese punto, les decía una cosa, la siguiente semana les decía tal vez otra. Era demasiado heavy. Y más que nada para mí fue lo duro de decir, esto lo creí, no puedo soltarlo. Es decir, esto es, por más que veía evidencia, por más que estudiaba otra cosa. Y no estoy diciendo que me fui a estudiar cosas nada que ver, sino del mismo tema, temas espirituales, de Dios, incluso temas del cristianismo. Y te dabas cuenta que las cosas, muchas eran completamente diferentes cuando ibas
a las raíces o veías más allá de solo ver lo que estaba escrito o lo que alguna vez creíste o te dijeron. Sí, qué heavy. Y yo solo veía todo esto al lado así, tipo, ¿qué le pasa a este hombre? Porque no sé, para mí... Y yo creo que ahí algo que me ayudó full fue reunirme con algunos de los locos que están aquí justo y ponernos a filosofar, hasta levantarnos la voz. Me acuerdo clarito aquí un individuo que lo nombramos antes me levantaba la voz porque simplemente tenemos tantas preguntas. Tantas preguntas. Mientras o sea, al mismo tiempo tratábamos como de tener reuniones por Zoom todas las semanas y medio que tener a la gente literal entretenida, como para que no piensen que Juan había que no muerto. pasa nada. Claro, porque... Pero entretenidos, porque o sea, tú ni siquiera sabías cómo dirigir cuando ni tú sabías qué pensabas. Y era eso, era como que, claro, desde afuera se veía no están haciendo nada, pero desde adentro era una deconstrucción. Sí, creo. Maldita. Ajá. O sea, era una deconstrucción de esas, de tumbar la casa, de tumbar un edificio y decir, ¿y ahora cómo construyo de nuevo? Ahí fue claro, cuando tuve todas esas preguntas, siempre hablé de tener preguntas, pero nunca fueron tan heavy como ahora. Ajá. Comencé a leer muchos libros, me metí en clases con el Chris Canelos, que es un biblista impresionante, y ya me fui ahí poco a poco, me era confundiendo y frustrándome. Porque al cambiar la perspectiva que tenía de Dios, muchas cosas que no quería soltar, al venir esta evolución, porque uno siempre se arraiga a lo que le hace sentir bien. Y los facts o los hechos uno deja de lado, pero cuando tratas de ser un poco objetivo y comienzas a ver un poco también a los hechos, es como que tienes este cortocircuito que dices, ¿qué carajo? O sea, yo en verdad pensé, de aquí voy a salir ateo. Y me sentía que todo lo que había creído y construido no sirvió para absolutamente nada. O sea, fue duro. Pero imagínate, si hubiera pasado eso mientras teníamos One. Uy, no. O sea, ¿qué hacíamos? O sea, ahí sí hubiera sido heavy. Bueno, pero ¿y en qué momento como que tuviste un poco más de claridad? En verdad, o sea, comencé a conversar con muchas personas, comencé a estudiar y comencé a volver también a la experiencia, ¿no? O sea, algo que yo, por cual no podía negar que Dios existía, es por las experiencias que yo había vivido. Ajá. Y dije, no, esto tiene que ser, ¿verdad? Tal vez no como lo veía, pero abrí mi mente a ver algo más. O sea, abrí mi mente a decir, y sobre todo una cosa, yo creo que el problema es hermoso de construirse, y de construcción, de construirse. De construcción, de Sí. destruir tus creencias antiguas, es hermoso, pero el problema y lo fácil es simplemente decir, esto ya no es, entonces escojo otra cosa, Ajá. sin fundamento, sin lógica, sin razón. Obviamente estamos hablando de temas espirituales donde la fe juega un papel fundamental. Sin embargo, es tan fácil decir, como esto no funcionó, ahora voy a creer esto porque se me ocurre. Pero no quería que eso pase. Quería tener el suficiente estudio, el suficiente pensamiento, la suficiente razón. Y ahí es algo que entendí que fue súper duro para mí. Que las cosas, es un principio extremadamente sencillo. Las cosas funcionan hasta que ya no funcionan. Y ahí pude saber que habían cosas que en el pasado funcionaron y fueron increíbles, pero para esa etapa funcionó. Como Juan, para esa etapa, Juan Iglesia, por decir así, funcionó. Pero dejó de funcionar. Y ya no funcionaba. O sea, ya simplemente no funcionaba, y soltar eso, decir, está bien, estoy evolucionando, me voy a la siguiente parte. Y ahí viene la otra cosa, porque el rato que aprendes algo no puedes desaprender. El rato que lo ves no puedes dejar de ver. Y eso es lo que me mataba, porque si ahora lo veo de esta manera, por más que intentaba en estas reuniones que teníamos hablar o decir cosas como antes, ya no podía, porque ya tenía otra perspectiva. O sea, ya en verdad, hasta que llegó un punto en el que aprendí a estar bien con la duda, aprendí a estar bien con el no saber nada, aprendí a estar bien con el saber que lo único que en este punto ya creo en Jesús, creo en Dios, y creo que es la razón de mi vida. Creo que, pero de ahí tantas otras cosas que fueron deconstruyendo, pero eso me llevó a tener paz y a seguir estudiando, y creo que una espiritualidad muchísimo más profunda y más real de lo que jamás he tenido. Que esa es una de las cosas
que yo creo tomamos mucho en cuenta cuando queríamos como reestructurar lo que hacemos en One, y es como redefinir este concepto de cómo se busca la espiritualidad. Entonces, claro, nosotros siempre hemos sabido que hay una estructura, sea como sea la religión de la que estemos hablando, hay una estructura de cómo la gente practica la religión. Y casi siempre es como una persona que en teoría sabe más que todos, que se para a compartir sus creencias y a enseñar y a iluminar a la gente. Y una de las cosas que nosotros conversamos mucho fue como por qué no podemos volver al inicio, como que al inicio de antes de que conozcamos la religión como tal, en el que la gente solo se reunía a conversar y filosofar y preguntarse y cuestionarse todo, y de esa manera uno se conectaba con la espiritualidad, claro, de una manera no estructurada. ¿Qué más? Claro, o sea, como era, digamos, cuando Jesús vino, tuvo seguidores y hacían eso. Y no existía el cristianismo. Ajá. Y entonces se reunían y solamente era como entre nosotros tratando de descifrar las cosas, porque al final no había una religión del cristianismo establecida. Entonces, para mí era como, regresemos a ese inicio, como que regresemos a este lugar donde la gente se reúne y conversa, y no importa que no crean lo mismo que tú, porque eso te hace ver cosas nuevas de tus creencias y fortalece tus creencias, y te preguntas y no tienes miedo a dudar, y realmente solo te sientas a conversar. Y sabes, o sea, específicamente en eso, para mí la parte heavy fue porque me parecía más sencillo decir, todo es espiritual, que sí lo creo, pero busca la espiritualidad como quieras, perfecto. Ajá. Pero para mí personalmente era cómo yo me conecto espiritualmente, o cómo encuentro esta espiritualidad con Dios. Ajá. Específicamente para mí en el cristianismo, a través de Jesús. Y no cristianismo como una religión, sino en realidad como seguir las enseñanzas de Jesús. Es decir, Jesús es un crack, ¿cómo le sigo? Y al mismo tiempo es este Dios con el que he aprendido, cómo encuentro una espiritualidad diferente ahí. Porque para mí no era voy a buscar miles de espiritualidades, aunque me parece espectacular y me encantaría seguir explorando estas cosas. Para mí era cómo redefino mi espiritualidad con Dios, con Jesús. Y es por eso que creo que lo que funcionó con Juan, obviamente dejó de funcionar, y es algo increíble que para muchos funciona, pero para nosotros ya no era. O sea, era hasta aquí nomás. Y no hay nada de malo, es increíble, sí funcionaba alrededor de todo el mundo, para muchísimas personas, nos funcionó a nosotros, pero sí era el decir, ya no funciona para nosotros. ¿Y qué es lo que funciona? O sea, ¿qué es lo que funciona? Ajá, y es mucho lo que hacías tú en cuarentena con las personas aquí presentes. O sea, hablar por horas de horas y pelearse y gritarse y yo siempre les decía, están diciendo el mismo punto, pero de diferentes maneras, y se están gritando porque según ustedes están diciendo cosas contrarias y están diciendo lo mismo. Claro. Pero era como sentarse a descubrir esta conexión con Dios juntos. Así es. Y claro, o sea, era un grupo mucho más de los que estamos acá, pero algo que fue chévere en ese momento, y creo que nos dimos cuenta, es que nuestra espiritualidad no puede depender de un lugar. Y sí creo que en algún punto nosotros como One inconscientemente creamos que la gente... creamos dependencia, que la gente dependa de One. Sí. Y que la gente haga lo que se le dice y crea lo que se le dice. Y que dependan de un agente externo en vez de decir cada uno de nosotros. Y creo que lo chévere incluso de este tiempo de One, que fue súper confuso cuando nos reuníamos con pocas personas en Zoom en la pandemia, era esto, y nuestro mensaje era, no tenemos idea, y sigo diciendo no tengo idea, porque hace un rato tú preguntaste, ¿y cómo se lo hace? No tengo idea, pero busquemos. Ajá. Que cada uno busque, que cada uno dependa y encuentre esa espiritualidad, y que cada uno cuestione y cada uno diga, esto creo diferente, yo creo diferente. Espectacular. ¿Por qué? Porque chévere. Seguimos en la búsqueda de una respuesta que tal vez en algunas cosas jamás las tengamos. Ajá. Y creo que más o menos ese es el punto de lo que ahora estamos tratando de hacer. Claro, porque volviendo a esa frase que dijiste que es tan cierto, y entonces, ¿cuál es la manera?
Hay tantas maneras. Ujú. Hay tantas maneras que no conocemos. Para mí el punto, incluso el giro hacia donde creo que... Porque soy en un punto que estoy tranquilo en el sentido de que estoy mucho más seguro de lo que creo. Creo que me ha ganado la fe más que la duda. Ahora antes me ganó la duda. Ujú. Aparte tengo todo un respaldo de cosas que he estudiado, que he analizado, que en realidad he meditado, he pensado, he construido, porque no solo me queda nada de construcción, sino ahora estoy en la construcción. Y creo que parte de eso es porque Juan ha evolucionado a la par mía, creo. Entonces, mientras yo cambio, Juan va cambiando, Juan va cambiando. Y al mismo tiempo creo que ahora, sabiendo que no queremos volver a lo que éramos antes, una vez más fue espectacular, pero no vamos a hacer una iglesia nunca más. Ujú. Ahora, ¿cómo se ve eso? Y vamos a seguir descubriendo. O sea, ahora vamos a seguir descubriendo porque quién sabe qué va a pasar en 6 meses, en un año. Lo único que sé es que la mejor manera por ahora de comenzar a descubrir esto es, primero, descubrirlo juntos y segundo, inspirar a que las personas descubran su camino. Ujú. No a decirles de esto es blanco y negro o decirles, obviamente yo tengo una receta que me ha funcionado. Sé lo que me ha funcionado a mí de Dios, sé lo que me ha funcionado a mí de Jesús. Eso para mí no ha cambiado. Sin embargo, esa receta mía tal vez no le sirve a otras personas tal cual. Ujú. Tal vez coge un ingrediente de aquí, un ingrediente de acá, y eso es lo hermoso, porque puedo escuchar la receta de alguien más y hay un ingrediente por aquí, hay un ingrediente por acá, que me lleva más allá. O sea, abrirnos la mente, y creo que justo lo que vamos a hacer, en verdad, de ahora en adelante, Juan, es los podcasts, es retomar los podcasts y hablar justo de estas cosas sin decir conocemos todo, sino tenemos esta nueva perspectiva. Ujú. Me ha servido, tal vez te sirva, y escuchar otras perspectivas al mismo tiempo. O sea, mi idea no es decir cómo me olvido y cómo niego que Dios y Jesús son reales, sino cómo lo veo de una manera diferente y cómo lo hago mucho más inclusivo con otras creencias. Porque hay algo que... mi manera de entender la Biblia cambió por completo. O sea, en verdad, por completo, por completo. Y algo que me impactó mucho es una parte que en Juan incluso el man dice, si escribiéramos todo lo que Jesús hizo y dijo, no habrían o sea, no alcanzarían los libros en el mundo para hacerlo. Entonces, lo que el man está diciendo es, vean, chévere, aquí hay una verdad, pero hay mucho más allá que no está acá. Y lo hermoso es exploremos esas otras cosas, que creo que es basado en el amor, ¿no? Creo que esa es nuestra guía. Ujú. Así que creo que por ahí vamos. Por ahí va. Creo que nuestra parte es definitivamente nunca más endoctrinar, ¿cómo se dice? Adoctrinar. Nunca más adoctrinar. Y obviamente vamos a dar nuestras perspectivas porque la idea es esa, pero si algo me ha funcionado, si algo le ha funcionado a alguien, creo que sería súper egoísta no compartirlo. Ujú. Pero antes era como que tienes que creer, como vienes a Juan, tienes que creer de cierta manera. Aun cuando éramos... En mi verdad, tienes Exacto. que creer mi verdad. Aun cuando absoluta. no éramos intensos en esto, Ajá. tal vez sí guiábamos por ahí. Sí, claro. Ahora tal vez esa es mi verdad. Escucha, tal vez te sirve. Ojalá te Ajá. sirva, me ha servido. Si no, chévere, compártanme algo de ustedes. Ujú. ¿Me cachas? Entonces, me parece que por ahí nos está pitando algo. Sí. Pero creo que por ahí vamos. Creo Por ahí que esa es la parte de hacia dónde... Sobre todo creo una cosa, creo que el punto de Juan o la esencia de Juan nunca cambió. Y la esencia de Juan nunca va a cambiar. Y la visión de Juan nunca va a cambiar, que fue desde el comienzo algo tan sencillo como inspirar a que la gente se conecte con Dios e inspirar a que la gente haga que la vida de los demás sea mejor. Tal cual. Facilito. Ujú. O sea, facilito decirlo. Pero creo que el punto de estos podcasts, en verdad, es justamente eso, es de construir juntos, es de aprender a tener fe después de la duda, porque, una vez más, creo que muchas personas, tal vez muchos de Juan, aman lo que era y quieren algo así, está increíble, pero creo que también hay personas que, de Juan o no de Juan, que dicen estoy en una duda, en crisis existencial del carajo, y vamos a decir, no tengo la respuesta, pero busquemos juntos,
Busquemos qué es esa cosa que nos sirve. Busquemos esa cosa que nos puede hacer que nuestra vida sea mejor. ¿Qué crees? Creo ya muy pensativa. No, sí, total. O sea, no tenemos una fórmula, no sabemos cómo va a ir esto, pero volvemos a el comienzo. Prueba y error. Prueba y error. Ir viendo cómo nos va a ir descubriendo, ir haciendo esta cosa que se llama espiritualidad. Y me parece hermoso que nos acompañen. Sí, o sea, esta mejor manera de vivir, que para mí el mensaje principal de Jesús, que era el reino, es una mejor manera de vivir. Así fácil. Pero con inclusividad radical, con amor radical, o sea, para todos. O sea, un Dios realmente para todos. Así es que para aquellos que estaban preguntándose cuál es la etapa o qué viene de One, me encantaría darles un plan. Es decir, va a pasar A, B, C, D. Primero no puedo hacerlo porque no tenemos una pandemia que quién sabe cuándo se va a acabar esto en realidad, aún cuando vienen las vacunas y todo, quién sabe cuándo nos vacunaremos, cuándo podremos reunirnos, si podremos reunirnos. Puedo decirles que no sé nada, pero me gusta aprender y vamos a compartir esto, o sea, vamos a hablar de esto. O sea, el siguiente paso, la siguiente evolución de One es los podcasts. Es hablar de diferentes perspectivas, es hablar de diferentes temas en los cuales podríamos tal vez beneficiarnos, por decir así, con este propósito, inspirar a que la gente se conecte con Dios o con lo divino, aun cuando oyes cómo suena eso, e inspirar a que la gente haga que la vida de los demás sea mejor. ¿Cómo se va a ver? Pero podcast, y de ahí descubriremos. Pero sí, creo que por ahí va la cosa. Pero estoy emocionado. Creo que al fin volví a sentirme esta pasión a retomar esa pasión de One, de hacer algo y de esa visión. Así es que, ¿qué te parece? Muy bien. Muy bien, feliz. Sí. Bien, así es que bueno, eso es lo que haremos. Eso es lo que haremos de One. Así es que desde ahora nos veremos en los próximos podcasts. Va a ser a lo bestia. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? Ya se acabó, ya me cortaron. Está bien. Ya. Era que me digas. 3, 2...